Buenas noches, señoras y señores. Todo parecía indicar hace apenas 3 décadas que comenzaba una época adversa para el progresismo. Y sin embargo ha resultado todo lo contrario. A la fabulosa capacidad de adaptación del progresismo no le ha sido ajena el hecho de que éste no tiene reparos en elaborar su edificio ideológico sobre mentiras y falsificaciones. Hoy vamos a ver algunas de ellas. Y hablando sobre las revelaciones que el progresismo hace acerca de sí mismo y cómo al final acaba exponiendo de forma descarnada sus mentiras, vamos a ver un caso que ha aparecido esta semana y que nos revela la verdadera naturaleza de ese movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y cómo su verdadero objetivo es el presidente Donald Trump. Todo lo demás es una excusa. Be a choice. How do you think Biden matches up compared to President Trump when it comes to these issues that are important to you? Well, hands down, Trump not only needs to not be in office in November, but he should resign now. Trump needs to be out of office. He is not fit for office. And so what we are going to push for is a move to get Trump out, while we're also going to continue to push and pressure Vice President Joe Biden around his policies and relationship to policing and criminalization. That's going to be important. But our goal is to get Trump out. The first thing I think is that we actually do have an ideological frame. Myself and Alicia in particular are trained organizers. We are trained Marxists. We are super versed on sort of ideological theories. Pues esta señora es doña Patrisse Cullors, que es una dirigente del movimiento BLM, Black Lives Matter, de tan triste actualidad en estos días y que está manipulando a la población de color, a la población afroamericana, a la población negra de los Estados Unidos en contra de el señor Trump, que es en definitiva su objetivo. Vamos a hablar de este asunto con don Carlos Esteban. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues se están evidenciando, ya se sabía, pero para el gran público quizá esto suponga un salto cualitativo, se están evidenciando cuáles son las intenciones últimas, las intenciones de Soros, que es el financiador de todo este asunto, y del propio movimiento BLM, que es el señor Donald Trump. Bueno, sí y no. O sea, evidentemente sigue el dinero, eso es fácil. Es decir, cuando tú ves un grupo y tal, pues a ver quién lo financia y ya está, sabes lo que pretenden. Y el que lo financia no es precisamente negro, es bastante clarito. Y entonces, evidentemente, tienen como prioridad quitarse a Trump de medio, pero no es su objetivo final, ni mucho menos. Esta señora, que es una de las fundadoras, no solo es dirigente, es una de las fundadoras de Black Lives Matter, se confiesa marxista, y es evidente que todo lo que estamos viendo, todos los movimientos que estamos viendo moverse en Estados Unidos y en Europa, ¿vale? Desde la teoría de género, y todos tienen una matriz marxista muy evidente, por lo menos en la metodología, ¿no? Me parece que esa matriz marxista está perfectamente acoplada al proyecto capitalista transnacional y ultraliberal del señor Soros y de otros como él. Sí, sí, por supuesto. Que al final... Bueno, pero vamos a ver, en este caso, del mismo modo que el lobby LGTBI está utilizando a los homosexuales para conseguir unos fines de revolución antropológica y las feministas están utilizando a las mujeres, está pasando con BLM al respecto de los negros. Los están utilizando para alcanzar finalidades de tipo políticas o de tipo ideológicas de más calado, ¿no? Sí, por supuesto, pero además con la complicidad de los contrarios, la complicidad del conservador medio, que está bajándose los pantalones de una manera descarada, porque ¿quién se atreve a ir contra estos, ¿no? ¿Quién se atreve a decir, vamos a ver... Señores, me da igual que usted sea negro, morado o amarillo, usted no puede quemar un edificio, usted no puede tirar una estatua, no puede atentar contra la gente, no puede ir dando palizas, que es lo que vemos todos delante de la policía, que se queda exacto, es más, que tienen órdenes de no intervenir. Esto es algo que va muchísimo más allá que una revuelta racial, porque supone que es la dejación de la responsabilidad del gobierno, que la primera es asegurar el cumplimiento de la ley. Bueno, esta señora, Patrisse Cullors, ha pasado a lo largo de su vida pues por una serie de movimientos, de los testigos de Jehová, en fin, ha sido un poco de todo, incluso sido parte de un movimiento animista, proafricanista, en fin.
muy tipista todo esto, ¿no? Ahora está posicionada contra la policía, ya venía de antes y por tanto todo esto explica perfectamente lo que está pasando también, ¿no? Perdona que Sí, me meta. adelante. Hay un fenómeno que es muy típicamente americano, norteamericano, estadounidense, que es el del seeker, que se veía mucho en toda la historia, en el siglo XIX especialmente, que es el tipo que va saltando Sí. de una cosa a otra. Es muy prototipo de la visión americana de la vida, como si la vida fuera un Carrefour que está lleno de estantes y tú vas eligiendo un producto u otro, ¿no? Entonces, igual que se pasa de una secta a otra, de una religión a otra, ese es el seeker. Y esta mujer evidentemente se ve que es un alma inquieta, ¿no? En ese sentido. Es un alma inquieta, sí, y otras cosas. Bueno, al final acaban construyendo una falsificación, acaban persiguiendo los mismos fines ideológicos, pero a través de otros medios. Lo que vamos a ver ahora es justamente eso, es decir, es la historia de dos personajes que forman un par de casos más, un par de casos clásicos de lo que venimos hablando de la ideología progresista. Dos casos históricos que han servido para conformar lo que conocemos hoy como la ideología de género. Vamos a poner imágenes y a continuación seguimos con don Carlos Esteban hablando acerca del asunto. El pansexualismo de nuestras sociedades occidentales tiene unas raíces y unos teóricos bien definidos. Un abundante grupo de pensadores, intelectuales y filósofos fueron desarrollando las teorías que cuajaron en lo que hoy conocemos como ideología de género. Uno de ellos fue Alfred Kinsey, un doctor que se convirtió en la figura central de la revolución sexual del siglo XX. Kinsey y su esposa construyeron una comuna sexual en la Universidad de Indiana en la que, junto con varios profesores progresistas, satisficieron todo tipo de perversiones, entre ellas las más extremas prácticas sadomasoquistas. La promiscuidad de este grupo derivó en prácticas homosexuales generalizadas y más tarde, en busca de novedades suficientemente estimulantes, apareció la pedofilia y la zoofilia. Desde su infancia se manifestó como un masturbador compulsivo con tendencia al bestialismo. Pederasta confeso utilizó el pretexto científico como justificación de una perversidad que jamás encontraba satisfacción. El objetivo de Kinsey era demostrar que la sexualidad que la sociedad consideraba como normal en realidad no lo era y que lo que se calificaba de perversión eran, en realidad, completamente normal. Sin embargo, la estadística le desmentía y las cifras de aquello que Kinsey quería normalizar no respaldaban sus teorías. ¿Qué hizo entonces el profesor de Indiana? Elaborar una estadística que se ajustase al objetivo perseguido. En 1947 creó el Instituto para la Investigación Sexual en Indiana, que contó con abundante apoyo financiero de la Fundación Rockefeller. Con toda probabilidad, trataba de justificar su propia homosexualidad, entonces generalmente rechazada, y así explicaba que lo anormal era la heterosexualidad, ya que resultaba una mixtura de condicionamientos sociales y de represión cultural. Sus publicaciones fueron un clamoroso fraude, ya que de sus 10.000 entrevistados, una proporción enorme resultaban delincuentes sexuales o de otro tipo, presos, exhibicionistas o incluso pedófilos. De ahí dedujo que la permisividad sexual debía de ser absoluta o que, si existía afecto del adulto hacia el niño, la pedofilia era perfectamente aceptable. El sesgo de la muestra que tomó, de un modo deliberado, por lo que hay que insistir en su carácter fraudulento, arroja unas cifras como que el 25% de la población adulta masculina había tenido experiencias homosexuales repetidas e incluso que el 18% era bisexual. Un 14% sería más o menos homosexual en exclusiva. Kinsey fue acusado de aprovecharse de estos supuestos experimentos para abusar de niños incluso de pocos meses. Aunque ha sido denunciado repetidas veces como un completo falsario, durante mucho tiempo fue considerado como el mayor científico sexual del siglo XX y aún hoy es abundantemente citado por el lobby gay. Otro de los fraudes más señalados fue el perpetrado por Margaret Mead, antropóloga norteamericana que creó el concepto de género en los años 30. Este descansaba sobre la idea de que la identidad sexual descansa en el reparto de papeles sexuales determinada por la sociedad. La propia Margaret se casó 3 veces y mantuvo relaciones lésbicas con 2 mujeres. Mead elaboró uno de los fraudes de más largo recorrido de la historia, el de la idílica Samoa Virgen, en la que el sexo se disfrutaba en una suerte de paraíso libre de los complejos de culpa judio-cristianos. La llegada a la adolescencia en Samoa se producía sin traumas de ningún género, pues no existía la represión occidental. En su obra Sexo y temperamento en 3 sociedades primitivas, Mead relataba la existencia de una sociedad matriarcal a la que atribuyó un carácter idílico y que se convirtió en un texto mítico para el movimiento feminista.
Irlanda. El sonrojante descubrimiento de las mistificaciones de Margaret Mead, la samoana era, en realidad, una sociedad notoriamente represiva, no ha obstado para que su nombre esté ligado a una credibilidad incomprensible. Cuando sintió la muerte cercana, pese a todo su pretendido cientifismo, no dudó en recurrir a un curandero. Bueno, pues se trata de fraudes de gran calado, sobre todo por el peso que increíblemente siguen teniendo hoy en nuestras sociedades. Son abundantemente citados. Sí, pero son fraudes, digamos, muy reveladores en el sentido de que, bueno, personas que dicen estos disparates han existido siempre. Entre los folletos previos a la Revolución Francesa había algunos absolutamente de este tipo, ¿no? Absolutamente desquiciados. La cuestión es por qué estos dos pervertidos, porque no se me ocurre otro nombre, especialmente Kinsey, por qué de repente se convierten como en algo del mainstream, de la generalidad de los americanos, el americano de los 50, ese que se ve en las películas, que de repente se encuentra, oye, no, que es que un profesor muy importante dice que es que todos somos básicamente fluidos y qué tal. Es decir, ¿por qué se produce eso? ¿Quién elige? De los 27.000 pervertidos que hay por ahí diciendo tonterías, este concretamente, además, era experto en avispas, es decir, esa era su credencial científica. Entonces, de todos esos, ¿por qué se elige eso? ¿Quién es el que hace esa elección? Y lo que vemos en todo esto es un intento muy deliberado de acabar con la familia. La familia es la estructura que más espacios de libertad permiten y que son, digamos, más resistente a los cambios. ¿Vale? Tú puedes cambiar, en las instituciones se cambian pues, con una revolución facilísimamente, se derroca al rey o a cualquier cosa de ese tipo, pero en cambio la familia es bastante resistente. Entonces hay que acabar con la familia, porque es el último bastión de libertad, es el último bastión de resistencia al poder. ¿Cómo se acaba? Con cosas así. Bueno, lo de Kinsey es verdaderamente llamativo, tú subrayas también su caso y pues bueno, pues porque las cifras que ofrecen sus trabajos son sencillamente inaceptables y las conclusiones son absolutamente enloquecidas. Había una de las primeras publicaciones periódicas de la comunidad gay, se llamaba 10%, que lo sacaba de una de las invenciones estadísticas de este hombre. Luego posteriormente se tardó muchísimo en hacer un estudio realmente serio, con un universo suficientemente amplio, y se dedujo que en todas las sociedades, salvo las de cazadores-recolectores, la cifra está entre un 2 y un 3%. La variabilidad es muy pequeña, por lo visto. Según Kinsey había un 25% de personas que habían practicado la homosexualidad, de varones, además, pues las cifras de mujeres son distintas. Bueno, las biografías, hablábamos antes de esto, las biografías son importantes, porque nos arrojan luz sobre el porqué, en gran medida, de las conclusiones pretendidamente científicas del uno y de la otra, en este caso, pero en general. Sí, ¿no? Ese fue el éxito de un delicioso libro de Paul Johnson, Intelectuales, que es que decir, bueno, realmente nuestra sociedad moderna, el progresismo, se basa como columnas en una serie de personas, una serie de intelectuales, cuya vida personal es muy significativa. Quiere decir que cuando uno la estudia, cuando uno conoce cómo era esa persona y qué le pasó a esa persona, descubre que lo que nosotros creemos como verdad y que se ha impuesto en la sociedad no son más que proyecciones de problemas personales que tenía esta gente, desde Freud hasta estos mismos personajes que hemos visto ahora, ¿no? Quiere decir que son personas con graves problemas, no son para nada personas normales, con vidas normales, no lo son. Y yo creo que eso, si nos pasa a nosotros personalmente, es decir, si nosotros conocemos a un tipo que es muy infeliz, por ejemplo, que es una persona muy desgraciada por sus elecciones vitales y nos quiere dar consejos, decimos, vea, tío, aplícatelos, ¿no? No le hacemos caso. Sí, claro. Pero en cambio, en esto, así, en elevado, para aplicarlo no solo a nuestra vida, sino a la sociedad entera, nos fiamos de personas a las que realmente no les dejaríamos ni un hámster. Bueno, refiriéndose a las ideologías, Pareto decía que, digamos que cada uno adoptaba
una ideología u otra en función de sus propias patologías. Es decir, que terminaban convirtiéndose en un reflejo de esas patologías. Sí. Por lo tanto, no era extraño que personajes con una determinada inclinación ideológica resultaran ser sistemáticamente violentos, antisociales, etcétera. Sí, no, bueno, Marx, por ejemplo, era un tipo que de joven, de adolescente, escribía unos poemas de destrucción y de soñar con calamidades apocalípticas, que luego, bueno, al final sus teorías han dado esas mismas calamidades apocalípticas en forma de eso que se llamó el socialismo real, ¿no? Pero tampoco es casual que Kinsey fuera financiado por Rockefeller, porque nos encontramos este tipo de financiación Es lo que te estaba comentando antes, quiero decir que como hay que destruir la familia, por eso Rockefeller está detrás del feminismo, está detrás de la teoría de género, está detrás del LGTB, porque todo se va hacia lo mismo, destruye esa unidad fundamental que representa hombre, mujer y sus hijos, y tendrás átomos muy fáciles de dominar. Fáciles de dominar, que lo mismo te vale para un dictador, a un potencial dictador marxista, que para un supercapitalista, que lo que quieres es venderte cosas y contratarte muy barato. Pues evidentemente te voy a contratar mucho más barato si no tienes una familia detrás que alimentar y tal. Eso es evidente. Sin duda. Bueno, el caso de Kinsey utilizó sus perversiones que incluían niños muy pequeños, digamos, para normalizarlo, ¿no? Según él, toda relación sexual es admisible. Hay que reconocer que al final sus teorías han acabado permeando la sociedad. Naturalmente, ahora estamos en la gran ofensiva de la pedofilia, ¿vale? Ya estamos en charlas TED que se están hablando de que, bueno, hay que comprender que no es más que una inclinación sexual más, perfectamente respetable, simplemente, bueno, como son niños y no pueden dar su consentimiento, pues lo que hacen no está bien, pero en sí mismo la inclinación es neutra. Es el primer paso, lógicamente, eso también lo hemos vivido con otras cosas, y evidentemente se irá colando poco a poco, como hemos visto también hace poco, que del caso de Berlín Oeste, que en Berlín Oeste durante 30 años daban en adopción a pedófilos, o sea, a niños de la calle se los daban a pedófilos, deliberadamente, no es que se confundían o no sabían que eran pedófilos, sino precisamente porque eres pedófilo te doy al niño, porque mi teoría es que no hay padre mejor que el que ama al niño. O sea, una cosa... Es como las ideas estas de poner pirómanos a cuidar los bosques. Exactamente. Es la misma idea. Es una especie de... Bueno, en apenas 30 segundos que nos quedan, Margaret Mead comparte también la idea de que la culpa es del occidente judío-cristiano. Pero todos vienen del occidente judío-cristiano y se quedan en el... Y la inmigración no va en la otra dirección, va de ese tercer mundo a el occidente judío-cristiano. Es la mejor prueba. Exacto. Al final los samoanos el voto con los pies, que se llama. Don Carlos Esteban, muchísimas gracias. Volveremos sobre este tema porque es recurrente y porque está en nuestra sociedad permanentemente. Sí, porque es lo que va a destruirla. Efectivamente. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Y hoy, como todos los viernes, les ofrecemos lo peor de la semana. Y para ofrecerles lo peor de la semana tenemos al mejor de la semana, que es Juan Manuel Pérez Noya. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues comenzamos el repaso a lo peor de esta semana por La Rioja, porque allí Podemos ha celebrado sus primarias y hay sospechas de fraude. Se impuso la candidatura oficialista defendida por Pablo Iglesias y los perdedores creen que en esa votación telemática pudo haber algún tipo de manipulación. También nos ha sorprendido esta noticia tan negativa, que aquellos trabajadores que estén en un ERTE y que cobren en torno a unos 23.000 euros podrían llegar a pagar hasta 1.000 euros en su próxima declaración de la renta. Tendrían dos pagadores y al no estar ahora mismo reteniendo
manteniéndoseles el paro, tendrían que hacer frente a una cantidad que pagaría, por ejemplo, un trabajador que ingrese unos 90.000 euros y que siga ahora mismo sin estar afectado por un ERTE. Una barbaridad. ¿No le parece tan mala la situación a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que en un tuit publicado el pasado jueves dijo que este gobierno sí está defendiendo a los trabajadores, no como en 2008 el gobierno de Mariano Rajoy, que solucionó la crisis a base de despidos masivos? Hay que recordarle a la ministra de Trabajo que en 2008 quien gobernaba era Zapatero. Hasta el 20 de noviembre de 2011 no llega al gobierno del PP. Ella borró el tuit, pero luego parece que en una entrevista en El Intermedio se reafirma. Por cierto, que los ERTEs son una fórmula que se introdujo en la reforma laboral del Partido Popular, que ahora este gobierno en principio parece querer derogar. Y ojo, porque este gobierno tendrá que afrontar la mayor crisis a nivel planetario a raíz del coronavirus. El Fondo Monetario Internacional afirma que caeremos hasta un 12,8%. Ninguna de las economías desarrolladas sufrirá tal retroceso. Bueno, pues por eso se ha hablado en el Congreso de los Diputados de Economía mucho esta semana, pero también hemos vivido, quizás dentro de lo malo, algo positivo desde el punto de vista del humor, un pequeño rifirrafe entre Iván Espinosa de los Monteros y Carmen Calvo, del cual la vicepresidenta del Gobierno salió un poquito aturullada. Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? No hay que restituir lo que no ha existido. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los 2 años desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Bueno, la verdad es que les hemos hecho una pequeña trampa, hemos introducido algo que realmente tendría que estar en lo mejor de la semana, que es la contestación de don Iván Espinosa de los Monteros a la señora Calvo, porque lo de la señora Calvo, la verdad es que ya no tiene un pase. Y aprovechamos para enlazar, por tanto, con lo mejor de la semana, que es algo que ponemos nosotros a su disposición. Esta casa, lo mejor de la semana. Se veía venir este enfrentamiento ahí en el seno del Gobierno, pues a raíz del documento que ha sacado el Partido Socialista, una tirantez manifiesta entre las distintas formas de comprender, por un lado, lo que es el feminismo y lo que es la ideología de género, porque a grandes rasgos, aunque hay distintos feminismos, resultan esencialmente incompatibles. Sí, efectivamente, pero porque se han hecho incompatibles no solo entre el PSOE y Podemos, o sea, es que Podemos prácticamente está en contra de cualquier otro partido político, porque aquí está como el loco de la autopista, y en este caso el PSOE creo y espero y deseo que sea capaz de entender que no se puede jugar con la naturaleza humana de esta manera, porque entonces empezamos a ignorar a la persona. Si ignoramos a la persona, ¿para qué el feminismo? El feminismo al final acaba siendo una marioneta en manos de un político, cuando el feminismo es la igualdad de oportunidades, no la igualdad de sexos, no la igualdad de género, sino la igualdad de oportunidades, que es para lo que llevan muchos años luchando muchas mujeres. Cuando los menores llegan a España, según informaciones policiales, una de las primeras cosas que hacen es, y llegar a España no es barato, hay que decirlo, una de las primeras cosas que hacen es llamar a sus padres. Sí, así es. A ver, llaman a sus padres, obviamente, en muchos casos también para tener acceso a ciertos... Ellos llegan aquí sin documentación y en muchos casos esa documentación la requieren dependiendo en el gobierno regional de turno si la precisan o no. Sí que es cierto que en muchas ocasiones ni tan siquiera la piden, pero a la hora de recibir cuantías económicas obviamente se ponen en contacto con ellos, porque muchos de estos jóvenes reciben dinero de sus padres, incluso como se vio en un centro de menores que había en Jerez de la Frontera, en Cádiz, muchos de estos menores, un centro que por cierto terminó clausurado y con una investigación en curso, muchos de los padres visitaban a los menores cuando se encontraban en este centro. O sea, que ya nos estaban tomando el pelo a la vista de todo, y como he dicho con anterioridad, está siendo investigado precisamente por una serie de anomalías como visitas de los padres o como que algunos menores pues eran puestos, ¿no?, en la estación de autobuses con destinos varios para que en ese centro se habilitaran nuevas plazas y recibir nuevas ayudas. Es decir, al final están comerciando estos que van de progres, que van de pro derechos humanos, son los primeros en comerciar con ellos. La primera esclavitud a gran escala de la última época histórica la desarrolló el mundo musulmán,
que se calcula que solamente con respecto a África esclavizó el doble de personas de las que esclavizaron los europeos, y además una gran parte de la esclavitud musulmana no era de negros africanos, sino de blancos que obtenían desde la península ibérica hasta la balcánica, pasando también por rusos, por persas, varias decenas en todo caso de millones de esclavos en manos musulmanas durante muchísimos siglos. Bueno, es que además hay que decir que esta esclavitud islámica comienza en el siglo VIII y dura hasta nuestros días, hasta bien entrado el siglo XX, y hay quien sospecha que en determinados países de la península arábiga y de África, de base de religión musulmana, se sigue manteniendo. Había unos estados en el Golfo Pérsico, no sé si son los Emiratos Árabes Unidos, que tenían el nombre de Costa de los Piratas. Sí. ¿Qué se dedicaban a hacer? Pues hombre, por supuesto, a asaltar buques, pero también a hacer esclavos para su uso y para luego su venta. Los musulmanes pues son los primeros que convierten la esclavitud en un negocio industrial y que se extiende pues por todo el mundo conocido. Tienden redes desde el África subsahariana hasta Escandinavia, y usan como lugares de concentración de esclavos, pues, por ejemplo, la ciudad de Verdún, por ejemplo, puertos en todos los puertos del Mediterráneo, Trípoli y similares. Y desde ahí pues venden los esclavos, incluso tenían en Córdoba una factoría para crear eunucos. Por supuesto, en la fabricación de ese individuo, pues digamos que los defectuosos eran muchos y la mortandad pues era altísima. De eso parece que no se habla. Bueno, yo creo que para que veamos un poco la importancia de esto, en España nos toca muy claro, porque durante siglos uno de los grandes problemas de España, como de todos los países del Mediterráneo, fue las incursiones piratas desde el norte de África, los estados berberiscos, que atacaban los pueblos de la costa de Italia, de España, del sur de Francia, para llevarse esclavos que vender luego en los mercados de Marruecos, en los mercados de Argelia o de Túnez. Y, por ejemplo, si uno va ahora mismo a Marbella o pueblos del Levante o Mallorca, como Sóller, tenemos el pueblo nuevo en la costa y el pueblo viejo. El pueblo viejo está en las montañas, porque durante siglos los europeos del sur del Mediterráneo no podían vivir en la costa por miedo a las incursiones de los piratas musulmanes, que tenían un negocio de esclavos por todo el mar Mediterráneo. Y esto fue una lacra de la cual en Europa no nos libramos hasta principios del siglo XIX. De hecho, es una de las razones de la persecución a los moriscos dentro de la península ibérica durante la época de los Austrias. El hecho de que era una quinta columna de los piratas que además reducían a esclavitud a las poblaciones a las que atacaban. Bueno, pero ha dicho Jorge los países cristianos del Mediterráneo. Maticemos un poco, es que esto llegaba mucho más al norte y penetraba en el Atlántico. Incluso hay una expedición pirática realizada por un renegado cristiano holandés, que era un pirata de la República de Salé, en el norte de Marruecos, que llega a Islandia y se apodera de 400 esclavos altos, rubios y con ojos azules, que eran muy demandados, claro, en el norte de África. Y también hay piratas que llegan en sus cuernerías hasta Terranova, no para pescar bacalao, sino para capturar a los que pescaban el bacalao. Y de esto hay un historiador que considera que entre 1530 y 1780, o sea, cuando acaba la piratería berberisca en el Mediterráneo por obra de España, en concreto del almirante Barceló, pues estos piratas berberiscos capturan en torno a 1.250.000 esclavos cristianos. No sé yo si los gobiernos descendientes de esos estados piratas van a pedirnos perdón a los demás. Bueno, es curioso en todo caso que los iconoclastas que destruyen las estatuas de aquellos que consideran ligados a la esclavitud, en ocasiones de forma absolutamente grotesca, porque ligar a la esclavitud a Isabel la Católica o a Fray Junípero Serra, ustedes me contarán, pero no la emprenden contra estatuas de Abderramán III, por ejemplo, ¿no? No, la emprenden contra estatuas de Cervantes, como ha pasado en Estados Unidos. Cervantes, que fue capturado por piratas musulmanes y durante muchos años estuvo preso en los famosos baños de Argel, el mercado de esclavos más grande del Mediterráneo. Y curiosamente, pues sí, resulta que ahora, como los europeos son, parece, los únicos culpables de la esclavitud, incluso los europeos que durante siglos fueron esclavizados, son ahora fruto de estos ataques del movimiento antiesclavista y revisionista.
Es muy curioso notar que quien lea Las Mil y una noches encuentra esclavos en todas las páginas, en todos los cuentos. La esclavitud para esos árabes era algo absolutamente natural. Para el siglo XVII, como dice Hugh Thomas, que es un historiador recientemente fallecido de origen inglés, que es británico, la trata estaba muy cuestionada en el mundo católico y probablemente hubiera sido cuestión de tiempo, de poco tiempo, el que hubiera sido abolida. Dice Hugh Thomas, repito, que fue el impulso de los comerciantes del mundo protestante europeo el que congeló la situación y la demoró durante siglo y pico, impidiendo de este modo que hubiera sido abolida antes. Es que en el Tratado de Utrecht los ingleses pelean por conseguir el asiento de negros. Así es. Muy curiosamente, un siglo más tarde, los propios ingleses pues son los que promueven la abolición de la esclavitud. Hombre, es cierto que hubo varias asociaciones cristianas y filantrópicas que promovieron ese cambio en la sociedad británica. Los cuáqueros, entre otros, por ejemplo, fueron muy activos. Y un presidente de Estados Unidos fue cuáquero, Richard Nixon, que nació en una familia de cuáqueros. Pero hay también otro factor económico que no nos podemos olvidar en este asunto, y es la independencia de Estados Unidos, que era el mayor demandante de esclavos dentro del mundo anglosajón. Entonces, también podemos encontrar una especie de que se fastidien los demás, que si nosotros ya no tenemos esclavos, que tampoco lo tengan otros. De todas maneras, hay que reconocer que quien consigue la expansión de la prohibición de la esclavitud en el siglo XIX es Gran Bretaña, aunque cometiese otras barbaridades, pues por ejemplo, como las guerras del opio en China. Sí, es verdad que en lo que ocurre en el siglo XVII, como comenta Thomas, es que se produce en general un relevo de la gran actividad en el Atlántico, en el que las potencias protestantes reemplazan a las católicas. Y entonces, de repente, la trata de esclavos se convierte en un negocio principalmente de holandeses, que se lo quitan a Portugal, y luego de ingleses, que, como bien comentaba Fernando, se hacen con la exclusiva del monopolio de los negros en el Atlántico en el Tratado de Utrecht. Y durante 2 siglos, siglo y medio, por lo tanto, son holandeses e ingleses los que van a llevar a cabo el negocio de la esclavitud. Muy cierto, ¿no?, de justicia reconocer también, como comentábamos, que es al final el mundo protestante, concretamente, realmente el mundo anglosajón, el inglés, el que alza la voz finalmente contra la esclavitud y consigue su abolición definitiva. Y el relato nos dice que antes del cristianismo las mujeres eran mucho más, el mundo en general, pero de forma muy destacada las mujeres, eran mucho más libres y felices. Bueno, también leí hace poco una explicación que culpaba a los conquistadores españoles en América de haber contribuido a aumentar el cambio climático por creo que por la destrucción de cultivos y el aumento de CO2. O sea, cualquier cosa vale para apuntalar estos relatos absurdos y ganarse una subvención y salir en los medios de comunicación. Hablando de este mundo idílico antes del cristianismo, yo recuerdo una frase de José Luis Rodríguez Zapatero, ese gran pensador, que allá por 2012, en el que él decía que lo que encendía sus venas era 20 siglos de opresión de un sexo sobre otro. Hombre, 20 siglos es un lapso temporal que siempre se asocia al cristianismo. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? Es que hace 21 siglos la mujer vivía feliz, en igualdad, empoderada, disponiendo de sus bienes, gobernando a los hombres, hasta que de pronto aparecieron unos señores, los patriarcas bíblicos, San Pedro con el cayado, y la sometieron. La verdad es que es absurdo, es malvado, como hemos dicho otras veces, pero por desgracia es un relato que está cuajando mucho y que sobre todo los millennials, los jovencitos, se lo creen. Realmente todo esto está impulsado por los grandes filántropos, es decir, amigos del hombre, de los que, bueno, hablamos recurrentemente, caso de Bill y Melinda Gates. Melinda Gates ha dicho públicamente que la labor de su vida es conseguir extender por todo el planeta la contracepción. Y, por supuesto, en fin, Al Gore, por ejemplo, que también ha hablado en ese sentido. Todos los que están a favor del control de población están promoviendo esto, contracepción y aborto, por todas partes. Yo invito a los espectadores a que se metan en YouTube y vean las conferencias de Melinda, de Bill Gates. Van siempre diciendo, obviamente, el problema es la sobrepoblación, el mundo no da abasto. Obviamente ya sabemos que nunca van a señalar el problema es la concentración de la riqueza, sino todo lo contrario. Y el problema, cuando lo vemos, es que siempre se enfocan, van con los mensajes buenistas, ¿no?, de que vengo aquí a solucionar los problemas, pero siempre, sobre todo, se enfocan en continentes como África, sobre todo Melinda, en sus conferencias que ha dado, en concreto las conferencias TED, las imágenes que siempre había detrás eran, pues, pueblecitos africanos, ¿no? Entonces ahí van los dos blancos, ¿no?, que tanto que están luchando ahora contra el racismo,
Creo que lo más racista es ver a dos multimillonarios estar con un poblado completamente destrozado, haciéndose fotos, dando besitos a los niños, cuando lo que estás intentando es evitar que tengan niños, bien sea por métodos anticonceptivos, la misma vacuna que están promocionando de alguna manera, financiada con parte por Bill Gates, 12 millones de euros para píldoras anticonceptivas, incluso vacunas que eviten, una que tiene una proteína, la progesis, se me ha olvidado el nombre, perdona. Le evita, digamos, que el óvulo, que la mujer ovule, por lo tanto no se permite que tenga un niño. Y eso se está inyectando a esas poblaciones africanas, de alguna manera también usadas como cobayas, pero obviamente con el marketing de decir yo vengo a ayudar a estos poblados a que tengan menos niños. Obviamente están ahí las estadísticas. Las personas, digamos, de continentes menos desarrollados tienen una cantidad inmensa de niños en comparación con las de Occidente, ¿no? Yo creo que no hay una herramienta más poderosa que la información. Y yo creo que, por ejemplo, el hecho de que las mujeres tuvieran que someterse a una ecografía para ver aquello que quieren, vamos, las que vayan a abortar, obviamente, aquello que van a matar, yo creo que sería el arma más disuasoria. Y estoy tan convencido de ello, entre otras cosas, porque las autoridades de los países occidentales se niegan, no en todas partes, pero en una gran parte, desde luego en nuestro mundo más occidental y más progresista, se niegan radicalmente a que la mujer tenga que ser informada y a que la mujer tenga que ver aquello, ¿no? Es decir, no las quieren sacar de la oscuridad, temen la luz, temen que la mujer sepa lo que va a hacer. No es información ni es por su bien, es evidente que no es así. En una noticia del portal LifeSite News del año 2013 decía que el 78% de las mujeres que habían visto una ecografía antes de abortar no abortaban. Claro. Es decir, prácticamente 4 de cada 5 mujeres que veían esa ecografía, que bueno, estamos hablando de una ecografía plana, pero es que hoy en día tenemos la tecnología de 4D, que además de verlo en movimiento puedes escuchar los latidos del corazón. Muy difícil que una mujer, si tiene dudas, pase por ese proceso cuando vea a ese niño que tiene dentro. Pero luego están más cosas, ¿no? La información que te he dicho, mostrarlo. A día de hoy en la Comunidad de Madrid existe lo que se llama Ambulancia Vida, que el año pasado hubo una polémica porque gran parte, por todo decir toda la izquierda, quería regularla diciendo que era un acoso a la mujer el hecho de que esa ambulancia estuviera, como por ejemplo en el laboratorio Dator, simplemente ofreciendo esa alternativa, como tú has dicho, de la ecografía, para evitar que esa niña o esa mujer entrara en ese abortorio. Es decir, que tomara la decisión con toda la información, que es lo que estamos aquí hablando hoy. Tú puedes tomar esa decisión de abortar, hoy en día eres libre de hacerlo, pero al menos ten toda la información. El aborto cero, no seamos ingenuos, también es imposible conseguirlo, ¿no? Es decir, por mucho que queramos, igual que está los robos cero, los asesinatos cero, la violencia machista cero, eso es imposible, estadísticamente es inviable. Ahora bien, lo que yo creo que hay que aplicar es políticas pro familia que ayuden de alguna manera a que esa estadística se vaya reduciendo, porque además se está consiguiendo. El ejemplo es Hungría, 30.000 euros a las familias recién casadas, a partir del tercer hijo el préstamo no se devuelve, a partir del cuarto la mujer no paga impuestos, y si en vez de todo ese dinero que se está invirtiendo en estas políticas pro muerte, se invirtieran de alguna manera en políticas pro vida, estoy seguro, además lo hablo con las chicas de mi entorno, que estarían a favor de tener niños, porque no es que no tengan niños porque no quieran, sino porque las circunstancias económicas en gran parte es muy difícil. Las estadísticas del año 2015 del Ministerio de Sanidad dicen que solo el 20 de los 98.600 abortos era por violación, casi todo lo demás eran por cuestiones económicas, y había 6.000 mujeres que era su sexto aborto más. Quizá lo podemos enfocar dentro de prostitución ilegal, etcétera, pero es que las estadísticas están ahí. Es decir, nos colaron el método sensibilista de, ¿no?, decir, por una mujer violada, entonces aprobaron la ley con eso, pero la realidad es la pendiente resbaladiza que pasa con la eutanasia. Por un supuesto bien, cuando abres la caja de Pandora eso es muy complicado, y a día de hoy estamos hablando de cientos de miles de abortos anuales, que supone un tercio del supuesto invierno demográfico que estamos viviendo. El asunto de los jueces es un tema crucial, es un tema básico, y el hecho de que una parte sustancial de ellos provengan de las ONGs de Soros, nos da la medida del poder que este hombre está verdaderamente acumulando y cómo se está convirtiendo en ese poder privado que empieza a dirigir el mundo, o desde luego a ser uno de los principales dirigentes mundiales. Yo creo que ahí ya ha tocado algo que nos parecía que podría ser, que debía ser intocable, es la justicia, ¿no? Yo no entiendo bien cómo el informe que ha hecho el profesor Pupin, que trabaja en la ONG Centro Europeo para la Ley y la Justicia en Estrasburgo, digamos, es el único frente digamos, el único capaz de frenar las ambiciones y las ideas de Soros en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es Pupin con este centro. Bueno, pues
el informe que ha hecho, y además yo estuve con él, me entrevistó justamente hace 3 o 4 meses allí en Estrasburgo, y estuvimos comentando, en aquel momento yo calculaba que eran como 25 jueces, al final llegamos a 22, y ha publicado un informe importantísimo que está colgado en esa página, y que muy pocos medios han querido publicitar. ¿Por qué? Porque pone en cuestión la independencia judicial de unos jueces que no son cualquier cosa, son jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues legisla. ¿Y qué legisla? Para nosotros. Es decir, que no solamente tiene un caso y le da la razón a uno o a otro, es que hace jurisprudencia. Y esa jurisprudencia nuestros jueces españoles la toman como obligatoria para implantar sus propias decisiones jurídicas. Con lo cual, si 22 jueces de 100 son de Soros, pero de Soros, digamos, 12 de la propia Open Society Foundation. Y luego los otros 8 o 10, los otros 10 vienen de 6 ONGs, todas financiadas por las Open Society Foundation. O sea que en realidad, bueno, ¿y de dónde vienen estos jueces? Pues de países fácilmente manipulables en el momento de ser elegidos dichos jueces. Y estamos hablando de países en los que la elección de jueces ha sido muy influenciada por Soros desde el primer momento de la selección hasta el momento de cuando pasan por el Consejo de Europa para que sean nombrados. Y ahí estamos hablando de Estonia, de Lituania, de Letonia, de Croacia, de Bulgaria, de Hungría. Son esos países, que es donde ha estado la Universidad Central Europea de Soros, que es donde está el dinero de Soros inyectado para controlar bien, y los va seleccionando desde el primer momento hasta el último. ¿Qué pasa? Que llegan allí y ¿qué se dedican bueno, y han pertenecido a ONGs que a veces están participando en el propio juicio. O sea, hay conflictos de intereses absolutamente vergonzosos. Puede haber un juez sentado que ha estado trabajando en la ONG que participa en ese juicio y dictando sentencia para esa ONG y para ese caso. Esos conflictos de intereses no se han cuestionado. Y yo creo que lo bueno de este informe de Pupink y del Centro Europeo de Ley y la Justicia es que ha puesto el énfasis en eso y que se le pueda dar un poco de difusión y la gente acabe entendiendo. Nos podemos quedar callados, pero un día las leyes LGTB, la ley de la eutanasia forzosa, la ley casi del aborto forzoso, todas estas cosas nos llueven y no entendemos por qué nuestros jueces no responden de otra manera. Pues porque fueron comprados en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo digo, comprados en el sentido de que pertenecen o han pertenecido a Soros, y ahora ha asumido la jurisprudencia de nuestros jueces, que en el fondo nuestros jueces, en cierto modo, es una forma indirecta de perder su propia independencia. Es decir, que estaríamos perdiendo independencia nosotros por la pérdida de independencia de los jueces de Estrasburgo. La introducción de valores cívicos y éticos es educación para la ciudadanía. Hay que ver el desarrollo de esa materia, pero es evidente que es así. De hecho, en este reportaje que habéis hecho introductorio, dice que sería una alternativa a la religión. Actualmente lo es. La religión tiene, para los que no cursan religión, ahora tienen una asignatura de valores, pero es que la diferencia de la ley CELA es que, no sé, por supuesto, la religión hace muchísimo que no es obligatorio en España, sí la oferta, pero no el que se curse, y la asignatura de valores éticos sí sería obligatoria para todos los alumnos. Hay que verlo, pero vamos, a mí me huele a educación para la ciudadanía. Al final los valores éticos compartidos, bueno, pues son muy poquitos y estupendo decir, los de la dignidad humana, la persona. Ojalá estudiemos valores como el patriotismo, como la unidad de España, pero me temo que no va a ir por ahí. Hay que verlo. Me temo que no. Bueno, tenemos el caso de la religión, nos queda muy poquito tiempo, pero tenemos el caso de la religión que sí va a seguir ofertándose, pero no va a estar, digamos, no va a haber asignatura espejo, es decir, que puedes cursar religión o irte a tu casa. Esa va a ser la oferta. Sí, eso es lo que convierte a los alumnos que cursen religión en héroes. Pues recogemos después de lo mejor de la semana, nos vamos hasta la próxima semana, hasta el lunes, Dios mediante, y nos despedimos de ustedes deseándoles, claro que sí, el mejor fin de semana posible.